El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es un tema que bíblicamente quizás algunas personas tienen respuesta, quizás otras no. Hoy vamos a sondear un poco sobre todo esto y vamos a instalarnos nosotros mismos dentro de la historia. Vamos a ver qué conclusión o qué final le damos a todo esto, ¿sí? Entonces vamos a iniciar leyendo en el libro según San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo del 36 al 38. Iniciamos el viaje por acá y nada más y nada menos que vamos a empezar hablando de Pedro. Nos vamos a guiar a través de la escritura por Pedro. Sin embargo, lo vamos a hacer por el libro de San Juan. Y quizás me dices, bueno, pero esa historia está en otro libro. Sí, es verdad. Y está inclusive mucho más detallada. Pero elegí este libro para que empecemos esta caminata, porque esto va a ser un poco más de lo que está dentro de nosotros que lo que está afuera. Porque en los otros relatos está viendo lo que está pasando afuera, quienes lo increpan y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, hoy vamos a hablar de Pedro. Y mira lo que dice acá. Dice como título en la Sagrada Escritura, Jesús anuncia la negación de Pedro. Sí, la he escuchado antes, así que vamos para allá. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Bien, primero Pedro quería estar de una forma como que tal vez interpretamos hoy día como de una forma invasiva, estar para todos, para arriba y para abajo. Recordemos un poco de Pedro. Quizás Pedro fue un mejor pescador, esto y lo otro, pero quizás había sueños dentro de Pedro que no se habían realizado y que de alguna manera él seguía anclado a lo que él sabía hacer bien. Quizás esos sueños que él tenía no se habían desarrollado porque estaba metido en la pesca o porque no sabía otra cosa o quizás no tuvo las herramientas suficientes para eso. Pero, ¿por qué digo todo esto? Porque llega Pedro y le dice, cuando Pedro ve a Jesús, es algo que yo he estado viendo últimamente, es que Pedro cuando ve a Jesús, él como que apuesta todas las fichas en Jesús, ve a Jesús y para donde esté Jesús, él quiere estar, él quiere ir, porque él encontró en Jesús su verdadero ser, para qué él fue diseñado, qué es lo que él quizás tenía algo que lo llamaba desde adentro, que había algo más allá y no lo había podido encontrar hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Quizás tú y yo nos encontramos en la misma situación y hoy día quiero decirte que un encuentro con Jesús va a despertar lo que realmente tenemos dentro. Vamos a encontrar que decimos, por ejemplo, mira, deberías estar feliz porque lograste la casa. Sí, yo estoy feliz, pero por dentro estás diciendo, hay algo más allá. Hay algo más que simplemente la casa. Hay algo más que solamente lograr un vehículo. Hay algo más que lograr tu propio negocio. Hay algo más. Hay algo más. Y tú dices, bueno, pero he visto cosas sobrenaturales y sigue habiendo ese dentro de ti que dices, hay algo más. Quizás esto es lo que le está pasando a Pedro acá. Quizás Pedro dice, hay algo más y yo no voy a soltar a Jesús hasta que no vea ese algo más. Quizás le pasó como Jacob que dijo, bueno, yo no te suelto hasta que tú me bendigas. Quizás este es Pedro, el que le está pasando ahora, pero en un ambiente diferente. Y dice, Jesús a donde él va, no me puede seguir, pero me seguirá después. Quizás Jesús le está profetizando que ahora él va destino a realizar su propósito, pero que después Pedro va a ir camino a ese propósito. Quizás Jesús le está hablando que él va al reino del Padre y le está diciendo, después tú me vas a seguir. Quizás Jesús le está diciendo, yo voy a morir a mí mismo en la cruz del Calvario. Quizás le está diciendo, Pedro, quizás tú me vas a seguir después. Quizás tú eres el próximo. Indiferentemente cuál fue la razón o el motivo por el cual Jesús le dice esto, sigue diciendo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y yo en ese momento hago una pausa y digo, ya va. Si yo le digo esto a alguien, significa tengo una gran confianza
te aprecio, te amo demasiado, estoy seguro de lo que estás haciendo, que yo te defendería con mi vida porque quizás yo pongo en una balanza tu vida y mi vida no vale tanto como la tuya. A pesar de, recuerda que Jesús está anunciando su muerte. Recuerda que Jesús le está diciendo, yo no voy a durar mucho acá. Y sin embargo Pedro dice, yo pondré mi vida por ti. Y Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Tú vas a poner tu vida por mí? De cierto te digo. Cuando Jesús le dice de cierto, cuando Él utiliza esta palabra, te está diciendo, te confirmo y te reafirmo que esto es así. O sea, no hay un margen de error a de que esto no pueda darse. Le dice, de cierto te digo. Bien, porque había momentos donde Dios hablaba y Dios le decía, mira, esto va a pasar, por ejemplo, a Nínive, si no se arrepiente. Ya Dios había dicho algo, pero el propósito de que Dios hubiera dicho algo era de que ellos procedieran a arrepentimiento. Pero para después tener una forma de poderlo salvar. En cambio acá Jesús le dice, no, mira, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que tú me hayas negado 3 veces. O sea, el gallo no va a cantar sino hasta que tú me hayas negado 3 veces. ¿Tú ves de qué forma va a pasar esto? O sea, cuando tú me niegues la tercera vez, va a cantar el gallo y ahí vas a tener la señal. Que no solamente te estoy profetizando, sino que también te conozco. Sino que tú tampoco te conoces como deberías. Y que te estoy poniendo una señal para que veas que no estoy hablando por hablar. Jesús, siendo el líder, el maestro, el mentor, el pastor de Pedro, la cobertura de Pedro, le dice, Pedro, me vas a negar. Las cosas no van a estar bien. Tú me estás diciendo algo que no vas a poder sostener en el tiempo. Y yo a través de esto te voy a enseñar a ti a que las cosas ahora tienen que ser, te vas a dar cuenta de que vas a ser cuidadoso. Te vas a dar cuenta de que no tienes que hablar para después razonar, sino que quizás, y vuelvo y repito, quizás vas a tener que razonar antes de hablar. Porque más allá de que hubiera fe, aquí hay una razón. Decir, para allá va. Tengo que ser ubicado. Hay razones, hay motivos, hay circunstancias por la cual todo esto está pasando. Y Jesús está reiteradas veces anunciando su muerte, está diciendo qué es lo que va a pasar, qué es lo que tiene que ver, cómo él necesita el apoyo de los apóstoles. Y Pedro salta con esto y le está diciendo a Jesús, mira, no hay forma en que tú puedas cambiar el plan divino. Hay un plan divino, hay una manera de hacer las cosas. El diablo, que tiene mucho más poder que tú, sin menospreciar a estas alturas, ¿sí? Sin menospreciar a las alturas que Pedro le habla, el diablo tenía más poder que Pedro. Y aunque el diablo se meta, no va a poder ganar la batalla. ¿Me entiendes? Porque hasta ese momento, Pedro siendo impulsivo, colérico y todo este tipo de cosas, el diablo podía hacer lo que quisiera con Pedro. Por eso hasta ese momento Pedro no tenía autoridad sobre el diablo. Aparte de eso, es que Jesús tampoco había recuperado toda autoridad y le había entregado a los discípulos. Recuerda el contexto. No estoy diciendo alguna otra cosa contraria que la Biblia misma nos esté arrojando. Bien, entonces, dicho todo esto, pasan cierto tipo de cosas hasta que llegamos, y fíjate, estamos hablando de Juan 13. Cuando llegamos a Juan 18, 25 al 27, pasa lo siguiente. Pedro niega a Jesús como Jesús se lo había dicho que iba a pasar. Y dice, estaba pues Pedro de pie, calentándose. Pedro estaba viendo desde lejos todo lo que estaba pasando, como lo que estaba pasando el Vía Crucis de Jesús. Y Pedro dice, ya va, mirando desde lejos, empieza a tener frío, se está cubriendo, está tratando de seguir como si fuese un espía, pero lamentablemente Pedro dice en lo que leímos anteriormente, yo pondría mi vida por ti. Pero se está dando la oportunidad ahora.
¿Por qué no desafías al pueblo romano? ¿Por qué no desafías a los soldados y pones tu vida por Jesús? ¿Te das cuenta? Entonces, acá él dice, pongo mi vida por ti. Sin embargo, se presenta la oportunidad ante sus ojos. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Lo que haríamos cualquiera de nosotros. Tratar de salvar nuestro pellejo. Tratar de ir a buscar un lugar caliente. De tal vez agarrar un poco de calor en esos momentos tan fríos, tensos, nerviosos que estamos viviendo. Y Pedro dice, en pie calentándose, le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Aquí nos damos cuenta de algo. Toda persona que es discípulo tiene la marca de su maestro. Nosotros no nos podemos llamar discípulos de Jesús a menos que no tengamos una marca de Jesús. Y esa marca se lleva directamente en nuestro carácter, no es una marca física, es una marca de nuestra forma de manejarnos. Esa forma de manejarnos se nos va a hacer ver a las demás personas que somos discípulos de alguien, tal vez de nuestro Padre, tal vez de un maestro, de un doctor, tal vez de Jesús, tal vez de alguien que es ateo, que alguien es agnóstico. Todo nuestro carácter testifica de quién nosotros estamos siendo influenciados, de quién nosotros nos dejamos guiar. Y aquí le dicen, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Aún así le preguntan, o sea, la persona sabe, ve la marca y le dice, ya va, ¿tú no eres uno de sus discípulos? Le pregunta a Pedro. Pero esta pregunta no es solamente por preguntar porque la persona duda, sino por esto, mira, la pregunta viene porque la persona le está diciendo, ya va, yo quiero confirmar si tú eres discípulo de él. Es una pregunta para que Pedro se sienta confrontado, como muchas veces hace el Espíritu Santo con nosotros, que se sienta que tal vez está entre la espada y la pared. Y la tercera es para que Pedro, con su respuesta, él elija negar o afirmar a Jesús. Y lamentablemente en este momento Pedro, vamos a ver lo que responde. Dice, él negó y dijo, no lo soy. O sea, él se desligó de aquella persona que él había dicho que se iba a ligar. Él se desligó de Jesús, su mentor, la cobertura, el que lo hizo ahora resplandecer, cambiar de vida rotundamente. Y Pedro ahora llega y se revela lo que había realmente en su corazón. Porque quizás esas palabras las dijo delante de los otros discípulos para marcar algo, para reafirmar algo, para ganar ventaja. Quizás lo dijo por eso, no lo sabemos. Pero en este momento se pone a prueba. Y él dijo, no lo soy. Él se desliga por completo de Jesús. Y deja a Jesús en su camino, que Jesús ya sabía que iba a pasar y que era necesario. Pero él no cumple su palabra. Aunque él no haya dicho, te lo prometo, dijo, yo daría mi vida por ti. Y ahora él está retrocediendo completamente. ¿Por qué está retrocediendo? Te explico. Toda aquella persona que no avanza en su visión está retrocediendo, no está tomando pausa, no se está estancando, se está retrocediendo. Bien. Entonces llega y dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente, mira, uno de los siervos del sumo sacerdote, del que iban a enjuiciar a Jesús, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. O sea, y mira cómo está reconectado todo. O sea, quizás hoy le estamos haciendo un desprecio, alguna cosa a alguien. Y no sabemos que la vida da muchas vueltas. No sabemos que estas personas quizás nos están esperando que nosotros cometamos un error o neguemos lo que antes afirmábamos para señalarnos y decirnos algo. Quizás lo que hicimos en la antigüedad nos está persiguiendo hoy. Pero todo va a pasar por la forma o la manera en que nosotros llegamos y afrontemos las cosas. ¿Sí? Entonces, quizás algo hicimos en la antigüedad que hoy está viniendo a perseguirnos. Y este perseguir quizás no es muy lindo para nosotros. Y en ese momento nosotros lo negamos
el negarlo no significa que no pasó, pero lo negamos. ¿Por qué? Porque no estamos listos a enfrentar esa sombra del pasado. No estamos listos para enfrentar aquellas marcas, aquellas situaciones, aquella vergüenza que quizás en algún momento pasamos. Y le dijo, no, no te vi yo en el huerto con él. ¿Por qué le dicen en el huerto? En el huerto, recuerden que ahí fue donde Jesús fue apresado y fue llevado con los guardias. Y le dijo, yo no te vi en el huerto con él, o sea, yo no te vi haciendo, yo no te vi pecando, yo no te vi haciendo tal cosa, yo no te vi haciendo las cosas que no debías de hacer. O sea, lo está enfrentando, lo está confrontando, lo está persiguiendo, le está hablando. Y negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Cuando Pedro niega aquella situación, quizás él estaba tan nervioso, tan lleno de inseguridades, que no sabía que ahora él veía su castillo derrumbarse. Ahora él veía esa edificación que por la cual tanto había luchado caerse. Y él ahora dice, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo. ¿Por qué está pasando todo esto? Pero no quiero que esto sea yo quiero que esto sea un sueño, pellizquenme, porque yo quiero despertar. Yo no quiero ver que esto esté ocurriendo. Yo no quiero ver cómo todo se me va entre las manos. Quizás Pedro está pensando eso. Pero mientras está pensando eso, canta el gallo. Se cumple la profecía del Hijo de Dios, de Jesús, y ahí él se encuentra en un lío. Porque cuando canta el gallo, él se da cuenta y dice, acabo de negar 3 veces al maestro. Acaba de cumplirse lo que él me dijo. Ahora, ¿cómo me siento? Y en ese mismo juego, él se está sintiendo re mal por dentro, se está sintiendo frustrado, se está sintiendo que el mundo se le cae encima. Pero tengo una noticia, no es solamente a él le está pasando, sino a otro de sus compañeros. ¿Y sabes a quién? A Judas. Y fíjate lo que pasa en este momento. Pedro, lleno de culpa, se va del lugar. Pedro, lleno de culpa, empieza a tratar de manejar, de enfrentarse a sí mismo, pero Judas, al encontrarse consigo mismo, llega y dice, o sea, dentro de sí no puede soportar esto y va y se suicida. Entonces, vemos 2 discípulos de Jesús, vemos 2 caras de la moneda. Vemos los dos están manejando, uno está manejando la culpa de haberlo entregado y el otro está manejando la culpa de no cumplir con su palabra, de ser muy impulsivo, que está viendo de cerca todo lo que está pasando con su maestro. Y los dos deciden tomar su propia decisión. Uno va y se quita la vida y el otro regresa a lo que estaba haciendo antes. Regresa otra vez a donde Dios lo había sacado. Él regresa nuevamente a hacer aquello, lo que se supone que ya no servía. Aquello que ya no le salía bien. Quizás antes era un experto, pero ya ahora no. Quizás antes era un gran pescador, se ganaba la vida, le daba trabajo a otros, pero ya no. Ya su vida cambió. Ya sus trabajadores consiguieron otra persona que le diera trabajo o iniciaron su propia empresa. Pero ahora Pedro se encuentra en un momento que quizás todo lo que construyó ya no sirve de mucho. Quizás. Hasta que llega un momento en una situación donde Jesús se encuentra con Pedro nuevamente. Jesús va a la cruz del Calvario, muere, resucita. Pedro está yendo con los otros discípulos a pescar. Está en todo este lío. Cada discípulo quizás se mantuvieron unidos de alguna manera entre ellos porque se conocieron, se afianzaron, se abrazaron. Pero ahora
está pasando algo tremendo. Quizás ellos fueron a vivir su vida normal. ¿Sabes qué pasa? He escuchado a muchas personas que ya quieren vivir una vida normal, pero ya no hay vuelta atrás. Ya fuiste marcado, ya fuiste sellado y ya volver a una vida normal, entre comillas, ya no es posible. Fíjate Pedro, Pedro volvió a su vida normal y nada le salía bien porque no podían pescar. Hasta que se encuentra Jesús, le dice, echa la rega al otro lado, van y la echa, hay muchos peces. Bueno, ya tú se sabe la historia, va a leer eso, pero yo me quiero centrar en la negación de Jesús y cómo Jesús afronta o enfrenta estas negaciones. Jesús viene y le dice, mira, en Juan 21 15 al 17, Juan 21 15 al 17 dice, cuando hubieron comido, o sea, Jesús le preparó comida, lo recibió, todo bien, todo piola, como se dicen acá en Argentina, y le dice, Jesús dijo a Simón Pedro, fíjate como la ironía, ¿no? Le dijo a Simón Pedro, o sea, Simón primero, antes que decirle Pedro, pero sin embargo los puso los dos nombres en el mismo lugar. Eso no te da un mensaje. Simón, el que era antes de Jesús. Pedro, el que fue después de Jesús. Y cuando Jesús lo junta, le dice, mira, Pedro, no estás sabiendo manejar ni tu hombre viejo, ni tu hombre nuevo, y yo te voy a ayudar a ordenar esto. Yo te voy a ayudar a enfrentar esta situación. Quizás ahora tienes una realidad, pero a través de esta conversación, a través de este encuentro conmigo, las cosas van a cambiar. Y le dice Simón Pedro, hijo de Jonás, le está diciendo, mira, yo no me estoy equivocando, sé de quién eres, sé cuál es tu modalidad, tu genética, todo. ¿Me amas más que estos? Jesús le dice la primera pregunta, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo, es la respuesta de Pedro. Vamos a continuar y después vamos a pensar, vamos a analizar. Y él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Quién le está hablando? Jesús. Ella apacienta mis corderos. Volvió a decirle una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Con todas estas cosas, Pedro te dice, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Y le dijo una tercera vez, pero ya está bueno, pues. Simón, hijo de Jonás, sí, ya sé de quién soy hijo. ¿Me amas? Otra vez volvemos. Pedro se entristeció que le dijese una tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿No te parece llamativo que Pedro negó 3 veces al maestro y el maestro le habló por 3 veces? Quizás coincidencia, diosidencia o algo por el estilo. Pero, ¿no te parece llamativo? Y sin embargo, si tú estás leyendo allá conmigo, ¿no te parece llamativo que primero le dijo apacienta, después pastorea y después apacienta mis ovejas? ¿No te parece llamativo eso? De que Pedro hubiera respondido una vez, te amo, y porque Jesús le contesta 3 veces, aún así cuando Pedro le dice, tú lo sabes todo, ¿no te causa, como dicen acá, ruido, pensamiento, todo esto? Vamos a pensar un poco. Vamos a ver qué hay quizás detrás de las letras. Hay muchas interpretaciones, teorías detrás de todo esto. Una de ellas, que fue lo que te acabo de relatar, que quizás Jesús le hizo la pregunta por 3 veces porque fueron 3 veces que lo negó. Entonces era como para cubrir o equilibrar las 3 veces, dicen. Algunos otros dicen que quizás era como para llegar a lo más profundo de su corazón. Hay otros que dicen que quizás Pedro no estaba entendiendo y le estaba tratando de hacerle entender.
indiferentemente cuál sea todas estas líneas, tengo algo escrito aquí que me gustaría compartir contigo. Quizás, y digo quizás porque yo no tengo toda la verdad, y me gustaría que pensaras conmigo y tú mismo te dieras tu propio pensamiento. Dice la primera vez Pedro, porque tantas veces que Pedro dijo que lo amaba, que entregaba su vida por él, que iba a hacer todo lo posible, quizás Jesús le hizo la primera pregunta por esto. ¿De verdad me amas? ¿Estás seguro que me amas? Jesús utilizó el verbo ágapo, del amor ágape, que significa ardiente, supremo y perfecto. Jesús utilizó del verbo griego ágapo. Utilizó esa palabra, ¿me amas? En ese sentido. Pero Pedro cuando le responde en el verbo fileo, el amor fileo, que significa cariño y amistad. Pero el ágapo significa ardiente, supremo y perfecto, el amor de Dios. Pero Pedro responde en cariño y amistad, en amor fileo. Mira cómo va la cosa. Y dice, cuando dice apacienta mis ovejas, el apacentar está hablando de alimentar a los nuevos. Está hablando de esa nutrición que le tienen que dar a los nuevos. Esa es la primera pregunta que Jesús le está haciendo a Pedro. Mira, si tú me amas, apacienta a mis ovejas, alimentalos, provéeles lo que ellos necesitan. Y fíjate que tú te estás hablando de un amor fileo mientras yo te estoy hablando del amor ágape. Jesús en la segunda pregunta, Jesús está tratando directamente el corazón de Pedro, porque él está viendo a través de sus palabras lo que está saliendo del corazón de Pedro. Y él, a través de la segunda pregunta, está accesando el corazón. En la primera quizás accesó a la mente, pero en esta segunda está accesando el corazón. Pero Pedro sigue utilizando el verbo fileo. Pero a la vez se da cuenta que no puede confiar en su carne. Pedro se da cuenta y dice, no, ya va. Yo sigo hablando del fileo, pero me estoy dando cuenta que no puedo confiar en la carne, en lo que yo sé, en lo que yo interpreto, en mi propia fuerza. Entonces estoy entendiendo algo acá. Quizás Jesús está yendo más allá de lo que yo estoy creyendo. Y fíjate algo. Y cuando le dice pastorea, en la segunda pregunta no le dice apacienta, sino que le dice pastorea mis ovejas. Ahora, ¿qué diferencia hay entre pastorear y apacentar? Mira, apacentar es dar un pasto espiritual, instruir, enseñar, está hablando más de algo interno. Para apacentar, pero el pastorear está hablando de atender, mantener, cuidar y guardar. Entonces Jesús le está diciendo pastorea, está diciendo atiende, mantiene, cuida y guarda a las ovejas. Es un cuidado más físico. En cambio, el apacentar es interno, el pastorear es físico. Para que son de los que ya, si está hablando en la primera pregunta de las personas que ya que están siendo nuevas en la fe, en la segunda pregunta le está hablando directamente a las personas que ya están en la fe. Esas personas que ya están en la fe no hay que perderlas. No es como que vamos por aquellas nuevas, pero las viejas ya que ellos vean cómo se manejan. No, hay que ganar, hay que mantener todo esto, ¿sí? Entonces Jesús le está hablando primero, segundo y vamos por la tercera a ver qué onda. Y la tercera vez Jesús hace algo interesante. Jesús cuando ve que Pedro le sigue hablando en el fileo, Jesús baja. ¿Baja en qué sentido? Baja, empieza a utilizar el amor fileo, empieza a decirle, me amas en el sentido filial. Está hablando en el idioma de Pedro, está hablando en la sintonía de Pedro. Y ahí Pedro se da cuenta y dice, hey, ya va, ¿qué estoy haciendo? Ahí le termina de caer la ficha, le termina de subir agua al tanque. Y él dice, ya va, no, estoy viendo que no estoy haciendo las cosas bien. Y en ese momento le dice, no, pues Señor, pero tú lo sabes todo, porque por algo me estás preguntando la tercera vez. Por algo estás aquí tratando a mi corazón, a mi sentimiento, me estás revolviendo por dentro, me estás construyendo y desconstruyendo al mismo tiempo. Estás haciendo algo impresionante que yo ni siquiera sé qué estás haciendo, pero seguirle metiendo. Algo por el estilo. Y ahí cuando Pedro se da cuenta,
Dice, apacienta nuevamente mis ovejas, le dice Jesús. Y en ese momento Jesús está hablando de una expresión total y completa. Ya no solamente está hablando de los nuevos, ya no está hablando solamente de los que están afirmados en la fe, sino que en ese momento Jesús hace una jugada y le incorpora a los apóstoles también. ¿Sí? Porque después nos vamos a ver históricamente y incluso bíblicamente que Pedro empieza como que a liderar el movimiento de los apóstoles. Porque en él se afirma de ser un hombre inconstante a ser un hombre constante, a ser un hombre impulsivo, a ser un hombre firme, a ser un hombre que se le juegan las emociones, a ser un hombre completamente lleno de fe. Entonces en ese momento Pedro cambia por completamente. Ya no deja de ser, ya los rastros de Simón, aquellas cenizas de Simón dentro de sí, se van, se esparcen por completo y empieza a ser Pedro por completo. En espíritu, en alma, en cuerpo, en pensamiento, en sentimientos, en todo por completo. Se afirma y se da cuenta que al parecer Jesús se fue, Jesús murió, pero volvió. Que Jesús le cumplió la promesa que quizás otras personas no le habían cumplido a él. Y en ese momento Pedro dice, no, ya va. Eres digno de confianza. Entiendo lo que estás haciendo. Ahora yo entiendo lo que es dar la vida por ti. Porque tú la diste por mí. Ahora yo entiendo lo que tú iniciaste, que lo tengo que terminar. Yo tengo un legado que avanzar. Es lo que le está diciendo Pedro ahora. Y en ese momento nos damos cuenta que de alguna manera, ¿verdad? De alguna manera, Jesús le dio tres herramientas. La doctrina para que pudiera apacentar. La oración para que pudiese pastorear. Y sus experiencias para poder seguir guiando a este pueblo. Pedro se da cuenta de tres herramientas, o nosotros nos damos cuenta de tres herramientas que le fueron entregadas a Pedro. Lo que es la doctrina, la oración y el testimonio. ¡Wow! Interesante. Pero no solamente eso, sino que Pedro aprendió a través de ese encuentro con Jesús a algo muy interesante, a que todo tiene su lugar. ¿Cómo así? A que Jesús, donde Él está, Él tiene que tener su trono. Donde nosotros lo proclamamos, tiene que tener su asiento, su lugar, su primordial. Que no todo, a ver, ¿cómo lo explico? Jesús tiene que ser el centro de todo. Jesús tiene que establecer su orden primario en todo, ¿sí? Entonces, le enseñó tres lugares: personal, trabajo, personal, familia y trabajo. Personal, ahí Dios tiene que reinar. En la familia también, en el trabajo también, en todo donde vaya Pedro tiene que reinar. Y para eso le dio una herramienta tan genial, tan poderosa, lo que es la gran comisión. Ahí en ese momento Jesús lo entrenó, le dio un intensivo a Pedro para que Pedro pudiera afrontar los días que se venían. Tratar de ganar, consolidar, discipular y enviar. Gana a las personas, las consolida a través del cuidado, ¿verdad? Las afirma allí, los ayuda a salir de donde están, los disipula, les da las herramientas que ellos necesitan y los envía a hacer lo que un día hicieron por ellos. Esto es lo gran, poderoso que quería transmitir hoy a tu corazón. Esta es la gran enseñanza que el día de hoy Dios ha puesto en mi corazón y creo en el Señor que ha sido una gran herramienta para ti. Amén.